Sí, Johnny, es todo tuyo. Bueno, chicos, Jonathan Rivero le va a presentar el tema de lichosis canina, así que, y algunas cositas más, algunos detalles sobre lo que es el diagnóstico de hemoparásitos. Así que, Johnny, es todo tuyo el micrófono. Ok, bueno, hola a todos. Mi nombre es Jonathan Rivero y lo que le voy a hablar hoy es de hemoparásitos, ¿sí? Los hemoparásitos son un conjunto de enfermedades que son transmitidas por vectores. En este caso, la gran mayoría son transmitidos por las garrapatas. De por sí, la palabra hemoparásitos ya le está tirando algunas ideas de que son parásitos que se encuentran dentro de la sangre, ¿sí? A mí la palabra particularmente no me gusta mucho, pero sirve como para organizarlos dentro de un grupo, ya que algunos no son parásitos y sí son bacterias, por ejemplo, pero igualmente están todas dentro de este grupo, ¿sí? Vamos a comenzar con una que se llama erliquiosis canina. Es una enfermedad que es bastante nueva, por decirlo de alguna forma, que ha tenido un boom todo este tiempo, qué sé yo, a ver, 1 o 2 años atrás, que se viene diagnosticando día a día en la mayoría de las veterinarias, o alguna tiene uno que otro caso. Y son enfermedades que se están conociendo un poco más, son enfermedades tal vez que no se las conoce completamente o no se termina de entender todo acerca de estas enfermedades, pero son enfermedades que van tomando cada vez más importancia a nivel clínica, y lo que está bueno es que sepan identificarlas, sepan sospecharlas de estas enfermedades. Cuando se presenta un perrito en la clínica, sospechar esta enfermedad para poder llegar al diagnóstico y así realizar un correcto tratamiento. Bien, la erliquiosis canina es una enfermedad multisistémica, infecciosa, producida por Ehrlichia canis y es transmitida por rifocéfalos sanguíneos sensulato y se caracteriza por producir cuadros clínicos agudos, subclínicos y crónicos. De esta definición ya vamos a ir teniendo en cuenta algunas palabritas como multisistémica. Es una enfermedad que afecta a muchos sistemas del animal, del paciente. No tiene un sistema en particular que es afectado, sino puede afectar a cualquier sistema del paciente, ¿sí? Otra cosita para tener en cuenta es rifocéfalo sanguíneo sensulato. Se ha se ha visto que el rifocéfalo sanguíneos ya no es solamente una garrapata, sino es un complejo de garrapatas, ¿sí? Que también se ha estudiado que hay varios linajes. Tenemos linajes tropicales y templados dentro de lo que vendría a ser Sudamérica. Estos linajes tienen diferencias en cuanto a su capacidad vectorial. Más que nada, las tropicales tienen una mayor capacidad de transmitir este tipo de enfermedades, pero asimismo los dos linajes pueden transmitir la enfermedad. Otra cosa es de los cuadros clínicos. Presenta cuadros clínicos que pueden ser agudos, subclínicos y crónicos, ¿sí? No es que solamente tiene un solo cuadro clínico. Dentro de la etiología, la causante de esta enfermedad, como les dije, es Ehrlichia canis, que es un organismo intracelular obligado, ¿sí? Es una bacteria cocoide gram negativa pleomórfica que aparece intracitoplasmáticamente dentro de monocitos y macrófagos en racimos de organismos llamados mórulas, ¿sí? Es una bacteria que se encuentra dentro de los monocitos y viaja a través de los monocitos a distintas partes del cuerpo. Acá en esta imagen podemos ver los monocitos, ¿sí? Y en su interior van a ver en lo que es a la par del núcleo, ¿sí? Una estructura que es redondita, que si prestan un poquito más de atención, tiene unos pequeños puntitos en lo que es la mórula. Eso es una mórula. Tienes como unos puntitos, son redondeadas y están dentro del citoplasma de los monocitos.
Van a ver que tiene siempre un color diferente al núcleo, es un poco más violáceo, ¿sí? Estas son muestras de frotis que se las colorea con tinción 15. La tinción 15 es una tinción que es bastante común. Hay en la mayoría de las veterinarias hay tinción 15, súper fácil de hacer. La única cuestión es que esto está muy aumentado de tamaño, esto está en un 100 por, y hay que tener un poquito de ojo para verlas, pero son estructuras que sí se la puedes diagnosticar, digamos, en cualquier veterinaria. Toda la otra estructura de esas violetas son glóbulos rojos y ahí está el monocito y en el interior las mórulas del líquido. Dentro de algunas características de la liquiosis, podemos decir que es una enfermedad de distribución mundial, ¿sí? La transmisión dentro de las garrapatas es tranestadial, que quiere decir que se puede transmitir la enfermedad, digamos, de un estadio a otro en la garrapata, ¿sí? Por ejemplo, una ninfa puede, cuando se alimenta de un perro que esté infectado, se infecta la garrapata y esa ninfa cuando pasa a su próximo estadio, ¿sí? Que es el adulto, todavía puede infectar a otro perro que se alimente, ¿sí? No sé si se acuerdan que las garrapatas suben al perro, se alimentan, bajan, vuelven a subir y en ese vuelven a subir pueden agarrar a otro perro y si tienen las mórulas en su interior, pueden infectar a estos perros, ¿sí? La infección o el tiempo que necesita la garrapata a alimentarse de un perro para poder transmitir la enfermedad es a partir de las 3 horas. ¿Sí? En un tiempo de 3 a 24 horas es el tiempo que necesita una garrapata para transmitir la enfermedad. Necesita alimentarse por ese tiempo, por lo mínimo, para poder realmente transmitirla, ¿sí? Es una enfermedad que puede afectar a los gatos, ¿sí? La cuestión con esto es que por lo general las garrapatas son mucho más difíciles de encontrar en los gatos. Una por su, digamos, su hábito de limpieza en los gatos, no es común que dejen o permitan que las garrapatas permanezcan un largo periodo de tiempo, ni siquiera puedan alimentarse en los gatos, ¿sí? Pero es posible y se ha visto que sí se puede transmitir a los gatos, ¿sí? Es una enfermedad también que se puede transmitir a partir de transfusiones sanguíneas de un perro infectado. Si se toma una muestra, si se toma sangre de ese perro sin saber que tenía liquiosis y se la transfunde a otro perro receptor que no tenía liquiosis, le puede transmitir la enfermedad. Y la célula target, la célula que va a infectar esta bacteria, son los monocitos. Los monocitos son glóbulos blancos que se encuentran en la sangre. Y esa es la célula a la cual va a ir la Ehrlichia, a la cual va a penetrar y va a hacer todo lo que es la patogenia una vez que se encuentra dentro del monocito. De lo que vendría a ser la patogenia, una vez que la garrapata se alimenta de este perro que no tenía, digamos, que no tenía liquiosis, en esa alimentación de la garrapata, en esa picadura de la garrapata, transmite las erliquias al animal. Estas erliquias se van a encontrar en el torrente sanguíneo, van a buscar, como ya dije, los monocitos, y una vez que ingresan por endocitosis a la célula, ¿sí? Empiezan a replicarse por fusión binaria y terminan en la formación de la mórula, que vendría a ser más que nada un conjunto de erliquias, ¿sí? Que se encuentran dentro del monocito. Una vez que alcanza la madurez, destruye al monocito, se liberan todas las erliquias al torrente sanguíneo y están disponibles para penetrar a otro monocito y así continuar replicándose, ¿sí? Es más o menos la imagen que se encuentra acá a la izquierda, donde ven que ingresa, se termina dividiendo, multiplicándose y después talla y vuelve a colonizar otro monocito. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 8 a 20 días, lo que más o menos sería de
de una semana más o menos a 3 semanas. Esto es bastante importante porque al momento de que llega un perrito a la consulta, un perro a la consulta, un paciente, eh, que no tenga garrapatas en el momento de la consulta no quita que pueda tener esta enfermedad. Puede que haya tenido hace 2 semanas, hace 3 semanas, hace una semana, haya tenido garrapatas encima, las garrapatas se hayan alimentado a este perro, le hayan transmitido la enfermedad y después se hayan ido, después se hayan bajado, después se habrá realizado algún tratamiento para las garrapatas y justo en el momento que viene la consulta no están presentes. Así que por ahí que tenga o no garrapatas el perro al momento de la consulta no quita que pueda tener esta enfermedad. Dentro de una de las manifestaciones más típicas que tiene la liquiosis son los cambios que se producen a nivel hemático, son los cambios que nosotros vamos a encontrar en un análisis de sangre. En el 90% de los perros que tienen la liquiosis tienen trombocitopenia. La trombocitopenia... Chori, te interrumpo 2 segundos. Sí. ¿Ves que tenés el cartelito ahí que dice dejar de compartir? Pone ocultar, así pueden ver bien los chicos. ¿Ahí? Ahí está, gracias, ahí está. Ah, no se veía el periodo de incubación. Ahí está. El periodo de incubación de 8 a 20 días, que ya le dije que por ahí se puede tener en cuenta si un perro, lo mismo tienen que sospecharla por ahí si no encuentran la garrapata al momento de la consulta. Que muchas veces sí, vienen llenos de garrapata y ya mínimo tenés que pensar en este tipo de enfermedades. Como le decía, la trombocitopenia es una característica que se encuentra cuando uno hace un análisis de sangre. En el 90% de los casos de liquiosis hay trombocitopenia. La trombocitopenia es la disminución de las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas son las encargadas de la coagulación de la sangre y se pueden llegar a manifestar signos clínicos por esta trombocitopenia cuando llega a valores muy bajos o cuando ya hay bastante, digamos, una trombocitopenia bastante grave. La trombocitopenia tiene varias causas, varios factores que ayudan a que disminuyan su cantidad. Una es por un consumo aumentado de plaquetas, ya sea por secuestro esplénico, ¿sí? O por destrucción inmunitaria. Muchas veces se forman anticuerpos contra las plaquetas y de a poco se van destruyendo y esto hace que bajen obviamente las plaquetas, se hace una destrucción inmunitaria y se terminan destruyendo. También hay un detrimento de la vida media de las plaquetas y se ha visto que hay otra citoquina que se libera en estos procesos de enfermedad de la liquiosis, que es un factor de inhibición de la migración plaquetaria. Otra cosa a tener en cuenta es que la liquiosis también puede producir una hipoplasia medular. La hipoplasia medular sería cuando ya ha colonizado la médula ósea de estos pacientes y ha producido toda una disfunción en la cual la médula no puede fabricar o no puede producir todos los componentes necesarios de la sangre y dentro de una de ellas también estaría las plaquetas, ¿sí? También estarían, la médula no llega a producir la cantidad o no se encuentra disponible o directamente no produce plaquetas, ¿sí? Muchas veces no solo hay una trombocitopenia, sino que además hay una disfunción plaquetaria. Estas dos cosas juntas van a ser, como les dije, las causales de los signos clínicos que se pueden llegar a presentar. Que básicamente son petequias, equimosis y hemorragias puede ser en cualquier parte del cuerpo, se pueden presentar en las mucosas, como se verá en esta imagen, en la piel, ¿sí? También puede haber procesos de epistaxis, vienen con sangrados nasales, puede ser uno bilateral, eso no me interesa, pero son signos que se van a demostrar o se van a hacer visibles en la clínica una vez que las plaquetas desciendan bastante, ¿sí? El valor normal de las plaquetas, para que tengan en cuenta, es 200.000
por microlitro y, no sé, valores tal vez por debajo de 50.000 plaquetas, ya sería un valor por el cual se pueden mostrar los signos clínicos, ¿sí? De estas petequias, equimosis o hemorragias. Las hemorragias se pueden producir en cualquier tejido, ¿sí? Porque las plaquetas, digamos que son, como les dije, las encargadas de la coagulación, se pueden producir hemorragias en cualquier órgano, se pueden producir hemorragias a nivel cerebral, no sé, a nivel gástrico, gastrointestinal, a nivel de riñones, de pulmones, son todos órganos que se pueden afectar y volvemos al tema de que es una enfermedad multisistémica en la que cualquier órgano se puede afectar y puede mostrar signos y hay que estar atentos a esto, ¿sí? Hay una cosa muy importante con el tema de la Ehrlichia, ¿sí? Que la Ehrlichia, el paciente, el perro, ¿sí? Para superar el episodio de la liquiosis necesita tener una buena inmunidad celular, ¿sí? Necesita, y la que no necesita en realidad es la inmunidad humoral, ¿sí? La inmunidad humoral, que es la que es producida por anticuerpos, no es tan eficaz en eliminar la Ehrlichia, en el ataque de la Ehrlichia no es, digamos, no ayuda para nada contra el ataque y además hay casos en los que se producen grandes cantidades de anticuerpos, hay una exagerada producción de anticuerpos que, por un lado, como les dije, no ayudan contra el ataque y además pueden producir complicaciones. Complicaciones en el sentido de que se pueden formar complejos antígeno-anticuerpo que pueden viajar por cualquier parte del organismo y pueden dañar cualquier órgano. Uno de los principales es el riñón. Hay muchas veces que la liquiosis se presenta con insuficiencias renales. Una puede ser por esta causa, de que los complejos, estos antígeno-anticuerpo, pueden dañar el riñón, ¿sí? Y pueden llegar a producir cuadros de insuficiencia renal producidas por la Ehrlichia. Otra cosa a tener en cuenta es que la producción de anticuerpos, ¿sí? Se llega a, digamos, aparece alrededor de los 12 a 14, 15 días de posinfección, se pueden llegar a producir estos anticuerpos. Antes de eso no hay, ¿sí? Esto es importante para el tema del diagnóstico. Si uno está en una fase muy aguda de la enfermedad en la cual todavía no se han producido anticuerpos y ustedes utilizan un método de diagnóstico en el cual se pueden llegar a medir anticuerpos, le va a dar negativo, pero están ante esta enfermedad, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también al momento del diagnóstico. Les va a dar negativo en un perrito que por ahí todavía no ha producido los anticuerpos y se van a equivocar y van a hacer un diagnóstico erróneo. Otra cosa es que estos anticuerpos persisten desde meses hasta años. Se ha visto que hasta 4 años pueden estar estos anticuerpos presentes en el animal. Esa es otra cuestión a tener en cuenta. Por ahí puede presentarse un perrito que haya superado la fase aguda de la enfermedad, se haya curado y que todavía presente estos anticuerpos en sangre, venga por otra patología, se le haga un diagnóstico, se le haga una medición de anticuerpos y dé positivo, pero no van a ser positivos en ese momento de la patología por la que se presentó, sino son anteriores o por algún contacto previo, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado con el tema del diagnóstico a partir de anticuerpos. Otra cosa aparte con el tema de la inmunidad humoral es que carece de efecto contra un nuevo ataque, ¿sí? Tenemos un perro que se ha contagiado de Ehrlichia, hace su tratamiento, se cura, ¿sí? Y puede volver a recaer, puede volver a tener otro contacto con la Ehrlichia y puede volver a enfermar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inmunidad humoral, como ya les dije, carece muchas veces de efecto protector, no hay ningún efecto de protección que tenga el animal a partir de estos anticuerpos.
Dentro de los cuadros clínicos, que ya también les mencioné algo, está el cuadro clínico agudo, subclínico y crónico. Como les dije, después de que la garrapata se alimenta en un perro y estaba infectada, le transmite la enfermedad, pasa un tiempo, un periodo de incubación, que es de 8 días a 20 días, y de ahí se empieza a manifestar el cuadro clínico agudo. El cuadro clínico agudo se manifiesta con un perrito que está con fiebre, está decaído, deja de comer, puede haber aumento de los ganglios linfáticos, puede haber espleno o hepatomegalia, ¿sí? Y más o menos ese sería el cuadro agudo, ¿sí? A grandes rasgos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el perro puede superar este proceso agudo, puede superarlo sin ningún tipo de medicación, ¿sí? Puede superar este proceso, esta fase aguda de la enfermedad, y pasa a lo que es una etapa subclínica, que también puede durar de meses hasta años, y en la cual, como dice la palabra, no hay signos clínicos, ¿sí? Puede haber una que otra trombocitopenia, que se haga un análisis de sangre y encontrar trombocitopenia, ¿sí? O puede que encontremos tal vez un poco el vaso agrandado, pero durante esa fase no hay signos clínicos y puede durar bastante tiempo, puede recuperarse también de esta fase, ¿sí? Y o a veces puede progresar a lo que vendría a ser una liquiosis crónica, una fase crónica, que muchas veces esta fase crónica eh, muchas veces termina en la muerte, en el sentido de que la reliquia en esta fase puede llegar a afectar lo que es la médula ósea. Y como ya les dije, la médula ósea, al no producir, se puede producir una hipoplasia o una aplasia, lo que vendría a ser una disminución de la producción de todos los componentes de la sangre o una anulación de la producción, ¿sí? Que no produzca nada. Entonces va a haber anemia, va a haber neutropenia y va a haber trombocitopenia. Las bajas de las 3 líneas celulares es un mal pronóstico. Es un perrito que muy probablemente termine muriendo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr es que no nos encontremos con estas fases crónicas de la enfermedad, porque a veces también nos queda corto el tema de las herramientas que podemos utilizar para poder sacarlo adelante. Eh, la cuestión de esta, va más o menos de la clase, es que tengan en cuenta estas enfermedades cuando se reciban, que por ahí hasta el momento esto no está en el programa, pero muy prontamente sí. Pero son enfermedades que están y está bueno llegar al diagnóstico lo más antes posible para que no terminemos en las fases crónicas, que muchas veces no hay mucho para hacer y lamentablemente no tienen un buen pronóstico. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿El cuadro agudo cuánto tiempo dura? No, no tiene una duración, no tiene una duración, como te digo, hay perritos que pueden salir adelante solo sin medicación, pero muchas veces, o la gran mayoría de las veces, necesitas un tratamiento, ¿sí? Necesitas un tratamiento para que el perrito pueda salir adelante, pero no tiene una duración. Eh, no tenés días para decir que dura una fase o la otra, pero depende mucho del perro, como te digo, también depende mucho de los signos. Si un perrito tiene alguna hemorragia a nivel cerebral o a nivel renal, no es lo mismo que solamente presente signos en la piel o esté decaído, ¿sí? Sí, bien, gracias. Como le decía, estos son en gran medida los signos clínicos que se presentan, los signos clínicos que ustedes tienen que estar atentos al momento de atender a los perritos, a los perros digo en este caso porque hay una enfermedad de los perros, pero son los signos clínicos que ustedes tienen que estar atentos. Un perrito que por ahí viene con decaimiento, fiebre, puede tener las mucosas pálidas, puede que venga sin comer hace días, hepato, esplenomegalia, petequias, equimosis, hemorragias, puede también haber linfadenomegalia, puede haber uveitis. Todos estos signos
los tienen que hacer sospechar ustedes de estas enfermedades. Obviamente, después van a ir haciendo un diagnóstico diferencial, pero estos son los signos que se presentan con mayor frecuencia en estos animales, ¿sí? Con el tema del diagnóstico va a importar mucho el tema de la anamnesis. Obviamente van a preguntar si ha tenido garrapatas recientemente, si tiene contactos con perros por ahí de la calle. Básicamente eso, en los signos clínicos, todos los que ya les nombré. Y después se van a utilizar varios métodos complementarios para poder llegar al diagnóstico. Uno de los más importantes para mí es la citología del frotis capilar, ¿sí? El frotis capilar se logra a partir de la toma de una muestra de sangre de la oreja, ¿sí? Del pabellón, de la cara interna del pabellón auricular. Se hace un pequeño corte, se obtiene una gotita, esa gotita se la pone en un portaobjetos, se hace un extendido de esa gotita y eso es lo que es el frotis capilar. Ahí me faltó tal vez poner frotis de sangre capilar, ¿sí? Un frotis de sangre capilar, que sería lo que le acabo de explicar, y después tenemos un frotis de la capa flojística. Eso lo vemos un poquito adelante, me van a tener que esperar, pero está en la otra diapositiva, lo de la capa flojística, pero para que sepan, son dos métodos complementarios que nos van a ayudar a detectar al causante de esta enfermedad, que es la mórula. Esa foto que hemos visto previamente son de frotis de sangre capilar y se ven esas mórulas dentro de los monocitos. Entonces, ustedes teniendo todos los signos anteriores sumados al frotis de sangre capilar, van a poder llegar al diagnóstico porque van a ver el causante, lo van a poder identificar, es un diagnóstico etiológico. Entonces van a poder realizar un tratamiento correcto y poder solucionar la causa del problema. Me parece bastante importante el frotis de sangre capilar porque además hay que tener en cuenta que la garrapata, como les dije, estos hemoparásitos son todos transmitidos por las garrapatas. Hay varias enfermedades. Entonces la garrapata, una sola garrapata, puede transmitir varias de estas enfermedades. No quiere decir que transmita una y no la otra, sino que puede transmitir todas. Y la mayoría se diagnostica a partir del frotis de sangre capilar. Entonces hacerlo cobra bastante importancia al momento del diagnóstico, porque por ahí puede estar ante uno o ante dos o ante tres hemoparásitos, ¿sí? Entonces es bastante importante que lo aprendan a hacer. Es una técnica fácil. Espero que algún día nos veamos y les pueda explicar cómo se hace. Otra cosa que nos ayuda con el diagnóstico son los hallazgos de laboratorio, lo que sería análisis de sangre. Como les dije, más del 90% de los casos de liquiosis se presenta con trombocitopenia. Es importante al momento de pedir los análisis de sangre que se pidan el recuento de plaquetas. Muchas veces se les puede pasar porque ponen hemograma solamente y no les hacen el recuento de plaquetas, y es un dato de suma importancia para estas enfermedades. Dentro después está la serología, que también es otro método de diagnóstico. En este caso, como les había dicho, va a medir anticuerpos, ¿sí? Hay uno en particular que es inmunocromatografía, que está bastante de moda, que se utiliza solamente una gotita de sangre y te sale positivo o negativo. Pero ese positivo o negativo no te da un diagnóstico etiológico, te da solamente digamos, una indicación de si el perro ha tenido contacto o no, ¿sí? Porque te da solamente medición, te dice si tiene anticuerpos, y era más o menos lo que ya habíamos hablado previamente, de que hay que tener un poquito de cuidado en qué momento realizar esa prueba y en qué momentos no, en qué momentos te puede ayudar y en qué momentos no. Otra ayuda al diagnóstico es la PCR. Es un método
eh, importante, también te da un diagnóstico etiológico, tomás un poco de sangre, la mandás al laboratorio y pedís que te hagan un PCR y te va a dar que se encuentra Ehrlichia canis, y te va a dar un diagnóstico justo y específico. Pero tenemos el inconveniente que, por ejemplo, acá en Tucumán no se lo hace, se tendría que mandar a otro lado, y por ahí tenemos otras ayudas previas a llegar a ese punto, pero también es una opción para el tema del diagnóstico. Como les decía, las muestras que por ahí hay que tomar o son de gran ayuda, tenemos el frotis de sangre capilar o periférica, sangre con anticoagulante. La sangre con anticoagulante nos va a ayudar para el análisis de sangre. Hacemos también el frotis de capa flojística y también nos puede ayudar para el PCR. Y la sangre sin anticoagulante nos ayuda para el tema de la serología, para medir anticuerpos. Esta foto que le quería mostrar es este es un tubito capilar que se ha llenado con sangre, ¿sí? Van a ver que en el extremo donde está la flecha se ha puesto plastilina. La plastilina se utiliza para tapar el tubito y hacerlo centrifugar. Una vez que se la hace centrifugar, se lo pone en la centrífuga. Generalmente yo lo pongo 15 minutos a 9000 revoluciones, por ahí un poquito más, es lo que me da la centrífuga. Espero ese tiempo y ahí se me divide, en el tubito capilar que está abajo, ahí queda dividido las tres fases de la sangre, ¿sí? Por un lado tenemos el plasma, que es la parte transparente. En el medio tenemos la capa de glóbulos blancos, que tal vez en las fotos no se llega a ver porque es bastante finita. Y en la parte más cerca, digamos, de la plastilina está el concentrado de glóbulos rojos. Es una técnica sencilla, ¿sí? En la que hay que partir, digamos, el tubito, ven cómo está en la imagen, se ha partido del lado del plasma, ¿sí? Del lado del plasma, y va a quedar disponible la capa de glóbulos rojos, ¿sí? De glóbulos blancos, perdón. La capa de glóbulos blancos, cuando nosotros hagamos el frotis, van a aparecer muchos glóbulos blancos. Como los monocitos son glóbulos blancos, van a aparecer muchos monocitos en ese frotis. Esta técnica nos da un poquito más de posibilidades de encontrar a las mórulas de Ehrlichia en los monocitos, ¿sí? Porque justamente ahí van a estar concentrados todos los glóbulos blancos, ¿sí? Van a haber muchos glóbulos blancos, entonces para aumentar sus chances de encontrar las mórulas dentro de los monocitos. A diferencia de si hacen un frotis, pero de sangre capilar de la oreja, en la que ahí aparece todo distribuido de forma homogénea, no hay un concentrado de glóbulos blancos y tal vez cuesta un poquito más. Pero básicamente sería partir el tubito del lado del plasma, que quede a disposición la capa flojística, que es la capa de glóbulos blancos, y una vez que queda disponible, empujamos por el lado de la plastilina, puede ser con una aguja, y la primera gotita que aparece ahí está cargada de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, perdón. Está cargado de glóbulos blancos y nos va, hacemos un frotis de esa gotita, la primera que sale por ahí, y aumentamos las chances de que encontremos las mórulas en los monocitos. No sé si me han entendido o no, por ahí si quieren que lo repita. Una cosa que me olvidé de decirles es el diagnóstico, encontrar las mórulas de Ehrlichia, encontrar esta estructura que está acá, es complicado. De por sí hay que tener un poquito de paciencia y un poquito de tiempo, lleva tiempo encontrarlas, ¿sí? Son esas estructuras, así como le digo, que están dentro del citoplasma, que se ve que tienen como unos puntitos, ese es su interior, tienen un color diferente del núcleo, ¿sí?
tienen como un color más violáceo y esas son las mórulas. Según los libros, dice que en el 4% de los casos de reliquia se puede llegar al diagnóstico a través del frotis. Eso es lo que dicen los libros. Yo creo que puede ser un poquito más, pero eso es lo que dicen los libros. No son fáciles de encontrar, pero se pueden encontrar. Hay que tener un poquito de práctica y un poquito de ojo y de tiempo. Pero son estructuras que sí se pueden encontrar y pueden llegar al diagnóstico. Johnny, acá me están pidiendo que vuelvas a explicar la técnica de no del, sí, del frotis capilar, digamos. Ah, del frotis capilar. No, del frotis este del capilar, digamos. Sí, Okay. de la capa flojita. Ok, tomamos sangre de un perro en un tubito, le sacamos sangre al perro, ¿sí? Y estos tubitos, lo que por ahí me olvidé ponerles, un tubito vacío, se lo llena y este tubito se llena por capilaridad, ¿sí? Entonces queda completamente lleno de sangre. Se lo pone en la centrífuga, se lo hace centrifugar y una vez que está centrifugado se divide digamos, el tubito en las 3 fases que lo componen. Tenés, por un lado, la parte del plasma, que es la parte transparente. Entre la parte transparente y los glóbulos rojos está una capita que es la capita justamente que es la capa flojística, que es la capa de glóbulos rojos. ¿Sí? De glóbulos blancos, perdón. Es la capa esa que se encuentra dividiendo entre las dos, entre el plasma y los glóbulos rojos. Esa capa es la que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque la reliquia está dentro de los glóbulos blancos, dentro de los monocitos. Entonces, si hacemos un estudio de esos glóbulos blancos que están ahí, aumentamos las chances de encontrarlos. Lo que se hace es lo siguiente, se corta el tubito capilar del lado del plasma, es lo que lo corto yo, y queda disponible ahí la capa flojística. Una vez que queda disponible la capa flojística, ingreso por donde está la flechita con una aguja y empujo la plastilina y va a empujar, digamos, toda la parte de glóbulos rojos y va a empujar la capa flojística y se va a producir una pequeña gotita. Esa gotita está cargada en glóbulos blancos y son los glóbulos blancos que necesito para tratar de encontrar la reliquia, ¿sí? Esa gotita la pongo sobre un cubreobjeto, hago el frotis, la tiño y la observo. No sé si más o menos me explico un poquito mejor. Sí, está bien. Yo creo que entendí. Lo que pasa es que por ahí los chicos que ya han cursado, creo, no han cursado análisis clínico. Pero digamos, sí, es una técnica muy simple. En vez de sacar directamente sangre de la oreja, se saca del sangre común de una vena Claro. Y se hace por capilaridad, se llena el tubito. Ya eso lo van a practicar si Dios quiere. Claro, sí, estaría bueno hacer un trabajo práctico de esto. Sí. Una pequeña acotación, Johnny, para describir un poco lo que estás comentando. La técnica de tomar una gotita de sangre de la oreja y ponerla sobre un portaobjeto y extenderla se llama técnica de frotis sanguíneo de gota fina. Y la sangre que se toma por medio del tubo capilar se le conoce también como técnica de Buffy Coat. Es para que sepan diferenciar o tener un nombre de referencia de cómo se llaman las técnicas. Ok. Bueno. Voy a aclarar solamente una cosita. Sí. Muchas veces muchos veterinarios no tienen la centrífuga, ¿estamos? Entonces también sirve la gotita sacada de la oreja. Lo que pasa que van a tener menos posibilidades de diagnosticarla porque no tienen concentrado la cantidad de glóbulos blancos. ¿tá? En cambio, con esta otra técnica tienen más posibilidades de encontrar realmente alguna mórula en algún monocito. Pero cualquiera de las dos se puede hacer. Una es mejor que otra porque es más sensible, digamos. Claro, sí, básicamente sería eso. Con esto aumentamos las chances de encontrarla, pero yo muchas veces utilizo únicamente la de la oreja, ¿sí? Por ahí, si no encuentro ahí, paso a esta técnica, pero muchas veces
con solo la oreja, con solo la gotita de la oreja, es suficiente para llegar al diagnóstico. ¿Sí? Bueno, acá le vuelvo a hacer ver la mórula, ¿sí? Que está dentro del monocito. Y esto es un análisis de sangre de una perrita que tenía erliquia. Lo que quiero que vean básicamente es el recuento de plaquetas. En este caso está en 120.000, ¿sí? Que, como les dije, 200 es lo normal, 200 es el límite mínimo y en este caso tenemos 120 y van a ver que todo lo demás está bien. Eso es algo para tenerlo en cuenta. Por ahí no piden plaquetas y puede pasar de largo y se la pueden pasar de largo a la enfermedad y está bueno pedir el tema de las plaquetas. ¿Sí? Muchas veces hasta es el único, la única normalidad que van a encontrar en los análisis de sangre. Cuando lleguen al diagnóstico, obviamente van a empezar con un tratamiento. El tratamiento específico para esta enfermedad es con doxiciclina. La doxiciclina es un antibiótico que se utiliza en este tipo de enfermedades, que se la puede utilizar a 5 miligramos kilo o 10 miligramos kilo, dependiendo si la hacen cada 12 o 24. Sería 5 miligramos kilo cada 12 horas o 10 miligramos kilo cada 24 horas. Te lo da vía oral y el tratamiento mínimo tiene que ser durante 28 días. A veces cuesta un poco con los propietarios hacer tratamientos tan largos, entonces ustedes van a tener que tener un poquito más de controles semanales pueden hacer, pero tienen que asegurarse que lleguen a los 28 días de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces con 2 días es suficiente para que el animal ya se encuentre bien, cambie totalmente ya no haya ningún signo clínico, vuelva a la normalidad, ¿sí? Ya el perrito va a estar bien, tal vez, si es solamente esta enfermedad, con 24 o 48 horas deberían tener una buena respuesta al tratamiento. Igualmente, se tiene que hacer durante 28 días. Una cuestión de la doxiciclina es que puede producir esofagitis, ¿sí? La esofagitis te va a hacer que el animal vomite y no van a poder continuar con el tratamiento, ¿sí? Van a tener que utilizar otras vías y por ahí no necesitamos llegar a esa esofagitis y tenemos que tener algunas precauciones de avisarle al dueño al momento de que le dé la doxiciclina, tiene que ir siempre envuelto en comida, ¿sí? Siempre tiene que ir envuelto en comida que sean preferiblemente no lácteos, ¿sí? Como ser queso, queso básicamente, que no le envuelvan lo que sea lácteo, ¿sí? Puede ser dentro de un pedacito de carne, un pedacito de pollo, puede ser un pedacito de pan, pero siempre tiene que estar envuelta en algo de comida. Nunca puede ir sola, nunca le pueden abrir la boca al perro y mandarle la doxiciclina, porque durante el paso, digamos, que llega al estómago, puede producir irritación del esófago y va a terminar el perrito con vómitos y nos va a complicar el tema del tratamiento. Si por alguna razón no se puede empezar con la doxiciclina, otra posibilidad es la oxitetraciclina, que es la que viene inyectable, el clorhidrato de oxitetraciclina. La cuestión es que se utiliza una dosis un poco alta, que son 22 miligramos por kilo. Se hacen inyecciones subcutáneas y es cada 8 horas. Por ahí, si al momento de la consulta el perrito se presenta con vómitos, esta es una opción. Pero bien podamos tener la vía oral permeable, la vía oral disponible, lo mejor es pasar al tratamiento con la doxiciclina. Por ahí esta oxitetraciclina inyectable nos puede ayudar durante momentos que tengamos vómitos, pero no es lo indicado porque encima duele un poco, son muchas inyecciones, cada 8 horas, imagínense, son 3 veces al día, y por ahí es mucha cantidad lo que hay que inyectar. Entonces, lo mejor es darle la doxiciclina. Otra cosa que ayuda al tratamiento es la prednisolona, porque la prednisolona es para un poco frenar el ataque inmunológico que hay. Durante por ahí las plaquetas disminuyen por lo que es un proceso inmunitario.
Entonces, con la prednisolona tratamos de frenar ese proceso y que las plaquetas puedan volver a la normalidad. Generalmente se lo utiliza 1 miligramo por kilo cada 12 horas y yo lo utilizo hasta que las plaquetas vuelvan a la normalidad. Una vez que las plaquetas están normales o dentro de un valor normal, corto la prednisolona y sigo solamente con la doxiciclina. En cuanto a la prevención, básicamente la prevención de las garrapatas, porque si no tenemos garrapatas no tenemos erliquiosis, ¿sí? Y esto es bastante complicado para algunos propietarios, pero es lo que necesitamos es controlar la garrapata y muchas veces por ahí acá el mayor problema es en el verano, pero no quita que pueda aparecer alguna en invierno o en algún otro momento. Entonces el control debe sí realizarse durante todo el año en las garrapatas para que no tengamos esta enfermedad. Y las otras también que transmite la garrapata. Bueno, ahí terminé con esa. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí se entendió, profe, gracias. Ok. ¿Cómo estamos con tiempo, profe? Muy bien, son las 6 de la tarde, así que ¿Hay un tiempito más? sí, tenés media hora, una hora más si querés. Ok. Espera un poquito, tome agua. Ahora de lo que le voy a hablar es de la hepatozoonosis canina. La hepatozoonosis canina también... Te interrumpo un momentito, tenía justo yo sí. apagado el micrófono. Acá me pregunta Virginia que dice, ¿por qué, que no le queda claro, ¿por qué las plaquetas están afectadas si la Ehrlichia tiene afinidad por los monocitos? Ok. Esperen que vuelvan. Ok, más o menos estos, ahí les puse cuáles son las causas de la trombocitopenia. Muchas veces durante el proceso de la erliquiosis se forman anticuerpos contra las plaquetas que van a producir su destrucción, ¿sí? Muchas veces también hay como un secuestro de plaquetas dentro del vaso que también va a producir la trombocitopenia, ¿sí? Y se ha visto que durante el proceso de la infección de la erliquia también se libera un factor que inhibe la migración plaquetaria y otro factor que también es que a veces la erliquia llega a afectar la médula ósea en la cual no se pueden llegar a producir las plaquetas y llega al proceso de trombocitopenia. ¿Está? ¿Quedó clarito? Bien, acá hay otra pregunta que me dice em, si puede recidivar la enfermedad, o sea, si luego del tratamiento puede recidivar la enfermedad. Muchas veces lo que puede pasar es que el tratamiento al no hacerse correctamente no se elimina la erliquia, ¿sí? Si no se hace un tratamiento de 28 días, la erliquia todavía puede seguir, puede como esconderse, ¿sí? Y volver a reaparecer en otro momento. Entonces, por ahí es muy importante el tema de tratamiento que sean 28 días, ¿sí? Si no se hace el tratamiento correcto, por ahí la erliquia se puede escapar de alguna forma y volver a reaparecer en otro momento. Lo que también hay que recordar es que, como les dije, puede tener un segundo contacto y no ser la misma anterior y volver a enfermarse, que sería como no una reactivación, sino otro contacto con otra vez, digamos. Dice si en los casos crónicos, si la hipoplasia de la médula ósea se produciría en los casos crónicos. Sí, es muy característico de esa fase. Y si sería esa hipoplasia reversible o irreversible. Por ahí la hipoplasia sí, pero la aplasia no. Entonces, pero ya para eso hay que hacer un estudio de la médula ósea, que también no es muy común,
pero por ahí la hipoplasia se puede revertir, pero la aplasia medular no se sabe cuál produce o, no, o cualquiera de las dos la puede producir. Entonces la aplasia medular sería mucho más complicada o no se revierte totalmente. Bien. Muy bien. ¿Ok? Bien, acá te dice que es la transmisión transestadial. Volver a explicar, porque sí las has explicado. La transmisión transestadial quiere decir que la garrapata puede transmitir la enfermedad desde, o sea, la garrapata al infectarse en un estadio, se alimenta de un perro que está infectado, se infecta la garrapata por decirlo de alguna manera, cuando pasa al próximo estadio, por ejemplo, si pasa de ninfa a adulto, todavía puede transmitir la enfermedad, ¿sí? Más o menos eso sería transestadial. Claro, que va, a pesar de que va mudando y cambiando, sigue infectada la garrapata. O sea, de ninfa, cuando es Sí, adulta y se enfermó de ninfa, lo mismo la tiene. ¿Mm? Lo mismo tienen los microorganismos. Eso quiere sigue decir siendo, transestadial. sigue siendo capaz de infectar en los distintos estadios, ya sea que no se ha infectado en ese estadio. Por ahí es diferente al tema de una transmisión transovárica, en la que la garrapata pasa la infectividad, digamos, pasa al ser infectante a su progenie, pasa a través del ovario, infecta a la progenie y la progenie todavía puede infectar a otros perros. En este caso no se produce esa, solo se produce la transestadial. Bien, listo. Sigamos con la siguiente presentación, Johnny, si querés. Como le decía, esta es otra enfermedad, la hepatozoonosis canina es otra enfermedad que forma parte de este complejo de los hemoparásitos. También es transmitida por la garrapata, pero tiene una particularidad ahí en la transmisión, que ya lo hablamos un poquito más adelante. Para que las vayan conociendo, son estas estructuras que están acá en el margen superior derecho. Son estructuras esas que son como forma de pastillas, a formas ovaladas. Esos son el hepatozón canis es el que tenemos acá en Argentina. Después hay otro hepatozón que se llama americanum, pero ese no está presente. Pero por lo tanto ahí lo van viendo más o menos a los parásitos. Este sí es un parásito, es un protozoo. Primero les digo la definición, es una enfermedad parasitaria producida por Hepatozoon canis y es transmitida por rifocéfalos sanguíneos que se caracteriza por producir cuadros que van desde asintomáticos hasta cuadros que pueden poner en peligro la vida del paciente. Tiene cuadros que son súper variados, ¿sí? Cuadros, como dice, hasta lo puedes encontrar accidentalmente, por ejemplo, haciendo un frotis y lo encontrás sin querer. Cuadros que realmente no los podés salvar y que terminan a veces muriendo, ¿sí? En cuanto a la etiología, es producida por Hepatozoon canis, que es un protozoo del género Apicomplexa de la familia Hepatozooidae. Tiene un ciclo de vida indirecto, siendo el perro el hospedador intermediario y la garrapata el hospedador definitivo. ¿Sí? Eso también es bastante interesante, en el que el perro solamente es el intermediario y la garrapata se produce, digamos, el ciclo sexual de este parásito se ocurre dentro de la garrapata. La transmisión se lleva a cabo por la ingestión de las garrapatas que están infectadas y que contienen oocistos maduros. Esto es lo realmente importante o característico de esta enfermedad, que no es por la picadura, como así en la Ehrlichia, sino es porque se come una garrapata infectada. Durante el proceso que se esté rascando o se esté mordiendo en alguna zona donde tenga garrapatas, puede comerse una garrapata y transmite esta enfermedad, ¿sí? No la transmite a través de la picadura, para que lo tengan en cuenta. Lo transmite a través de la ingestión de garrapatas, ¿sí? El ciclo es un poquito complicado, pero vamos a explicarlo un poquito. Vamos a comenzar por aquí, por el margen inferior izquierdo, donde está la garrapata. Ingresa justamente por vía oral,
llega a lo que es el intestino. En el intestino se liberan los esporozoitos, ¿sí? Los esporozoitos son las formas infectantes, ¿sí? Que se encuentran dentro de la garrapata, se liberan dentro del intestino y llegan a lo que es los vasos linfáticos o sanguíneos e ingresan a la circulación. Cuando ingresan a la circulación, tienen en este caso, digamos, como célula target, generalmente entran a los neutrófilos, también a los monocitos en menor grado, pero la célula target de estos parásitos sería el neutrófilo. Ingresa dentro de los neutrófilos y viaja por circulación sanguínea a diferentes órganos, ¿sí? Dentro de lo que son los órganos, se va a producir la merogonia con la formación de los merontes, que son básicamente estructuras con adentro, tienen millones de merozoitos, ¿sí? Esto se va a producir en lo que son ganglios linfáticos, se puede producir en el vaso, en el hígado, en los riñones, en los pulmones, puede llegar a cualquier órgano, ¿sí? A través de la sangre. Infecta estos órganos, se producen los merontes, como le dije, y que en su interior tienen los merozoitos. Estos merozoitos se van a desprender, se van a romper estos merontes y van a volver a circulación sanguínea y van a infectar de vuelta a los neutrófilos. Y por el proceso de gametogonia se transforman en gamontes, ¿sí? Estos gamontes van a circular en los neutrófilos. Y cuando una garrapata se alimenta de ese perro, se alimenta de esa sangre, en esa sangre van a ir los gamontes, que son, digamos, las formas infectantes, pero para la garrapata. Los gamontes, la garrapata los ingiere a los gamontes y esos gamontes se van a empezar se reproducen sexualmente dentro de la garrapata. Van a tener gamontes femeninos y masculinos, no se los puede diferenciar, pero están los dos. Se produce el proceso de fertilización y se forma el cigoto. Después se divide y se forman los esporocistos que van a tener los esporozoitos. Estos esporocistos están dentro del hemocele de la garrapata. No es que se van a la glándula salival, están dentro, digamos, de la garrapata, y por eso justamente se tiene que comer una garrapata y no se transmite a través de la picadura, porque no va a la glándula salival y no va, digamos, a la parte bucal de la garrapata y no lo transmite a través de la picadura, sino que se encuentra dentro de la garrapata, y a través de la ingestión vuelve a comenzar el ciclo. Más o menos a grandes rasgos sería así. Después, si tienen dudas, me preguntan, pero para que entiendan. Dentro de lo que es la epidemiología de la enfermedad, está distribuida más que nada en regiones que tengan climas tropicales y subtropicales, más que nada por la presentación de la garrapata. Obviamente que si no existe la garrapata no va a haber esta enfermedad, pero tiene una distribución que vendría a ser también el tipo de distribución de las garrapatas, porque si no, no hay, ¿sí? El que la transmite es Rifecephalus sanguíneos. En las garrapatas hay transmisión transestadial, que es lo que ya le expliqué anteriormente para el tema de la Ehrlichia. Y una particularidad más de esta enfermedad es que hay una transmisión vertical de las madres a los cachorros. ¿Esto qué quiere decir? Si una perra tiene esta enfermedad al momento de quedarse preñada, puede transmitir la enfermedad a sus cachorros sin que intervenga la garrapata, ¿sí? Entonces voy a tener cachorros infectados por patozón sin previo contacto con la garrapata. Esto es algo también de tenerlo en cuenta cuando uno hace preguntas. Por ahí no va a tener garrapatas o no me va a decir, ¿ha tenido garrapata el perro? Te van a decir que no, pero igualmente la tiene que pensar, porque puede existir esta posibilidad de que la madre le haya pasado a la progenie, a los cachorritos, la enfermedad sin que tengan el contacto con la garrapata.
Dentro de lo que es la patogenia, el patozón, como les dije, presenta cuadros clínicos súper variados. No hay nada en el sentido estricto de decir esto es patognomónico o esto por ahí te hace dudar de la enfermedad, pero la patogenia va a estar dada justamente por lo que le dije en el tema del ciclo, que durante digamos, el transcurso del ciclo afecta a varios órganos, como le dije, puede afectar el hígado, puede afectar el riñón, puede afectar los pulmones, y en esos órganos puede producir eh, efectos patológicos, digamos, y que sean las manifestaciones clínicas y que a partir de ahí se presenten las manifestaciones clínicas. Otro tejido también que tiene predisposición o otro tejido target del hepatosón son los músculos, la musculatura estriada, que muchas veces se pueden presentar en perros con dolores musculares, con dolores articulares, eh, que pueden ser a causa del hepatosón, ¿sí? El músculo estriado es un tejido target del hepatosón y puede que muestre sus signos clínicos a partir de ahí. Pero muchas veces, digamos, la patogenia también está muy influenciada por condiciones que pueda tener en ese momento ese animal. Por ahí pueden ser condiciones de inmunodeficiencia en los cachorros que por ahí no tengan un sistema inmune totalmente maduro, totalmente desarrollado, algún defecto congénito que pueden llegar a tener, o también enfermedades concurrentes. Como les dije, la garrapata eh, puede transmitir muchas enfermedades o puede ser otra enfermedad que también esté concurriendo o estén dos patologías juntas y que obviamente va a agravar mucho más el cuadro tanto de las dos patologías. Dentro de los signos clínicos que podrían llegar a aparecer, tenemos fiebre, letargia, pérdida de peso, pueden haber dolores musculares, como le dije, porque el hepatosón puede afectar los músculos estriados, puede haber dolores articulares, puede haber secreción oculares purulentas y también puede haber signos nerviosos. Obviamente dependiendo del tejido al que afecta, no podemos puede afectar a cualquier tejido, entonces puede dar una amplia variedad de signos, pero mayormente por ahí puede estar en el tema de los musculares, pero no es nada patognomónico tampoco, ¿sí? Dentro de los signos nerviosos se pueden presentar perritos con claudicaciones, perritos con paresia o parálisis del tren posterior, eso se ha visto bastante. Como les dije también por ahí secreciones oculares purulentas, viene con fiebre, viene con letargia, pérdida de peso, y ahí ya se tiene que pensar en esta enfermedad, porque muchas veces puede pasar por algo. Dentro de los hallazgos de laboratorio que se pueden llegar a presentar, ¿sí? La anemia es un hallazgo bastante común. ¿Sí? Hallazgo de laboratorio me refiero al tema del análisis de sangre. La anemia es un hallazgo que se puede encontrar bastante. Puede haber neutrofilia, ya que afecta a los glóbulos blancos. Puede haber una superproducción de glóbulos blancos y que se manifieste con neutrofilia. Puede haber trombocitopenia, en 1 o 3 casos también puede estar presente. Hiperproteinemia, porque también también se puede haber una superproducción de anticuerpos y aumentos de la CPK y la fosfatasa alcalina, que la CPK es una enzima que se encuentra en los músculos y que tal vez si está justo afectando a ese tejido puede que se encuentre un poco aumentada. En este caso, la anemia y la trombocitopenia, me preguntarán por qué si afecta a los neutrófilos aparecen estas dos cosas, también puede afectar lo que es la médula ósea y que la médula ósea no produzca estos componentes de la sangre y encontremos niveles bajos. Porque como les dije, puede afectar a cualquier órgano, en realidad puede afectar a cualquier órgano. Dentro del diagnóstico también es importante la anamnesis y los signos clínicos, presencia de garrapatas, sí, no, puede que haya garrapata y puede que no, sí, como les dije, por ahí no interviene la garrapata y lo mismo tengan la enfermedad. La parte de hallazgo de laboratorio no puede ayudar con el diagnóstico.
También hacemos un frotis de sangre capilar o de capa flojística, justamente porque este también está dentro de un glóbulo blanco. Entonces, la capa flojística que habíamos utilizado para el otro hemoparásito también nos puede ayudar en este caso, ¿sí? Porque ahí también está concentrado, están mucho más concentrados los neutrófilos, como los monocitos que era del hemoparásito anterior. Y el PCR, que, bueno, como les dije, te da un diagnóstico etiológico a partir de una muestra de sangre y que van a llevar, obviamente esto no tenemos acá disponible, como les dije, si no se manda a Buenos Aires y se puede llegar a hacer. Estas son las estructuras que se ven en la sangre, en los frotis, ¿sí? Son como unas formas capsulares, forma de pastillas que se encuentran dentro de los neutrófilos, ¿sí? Van a ver que todos estos son neutrófilos, no sé cómo hacer para señalarles, pero se ven algunos neutrófilos normales con el núcleo sin que tengan el parásito, ¿sí? Y van a ver que otros sí están infectados y tienen el parásito adentro. Dentro de estos dos círculos hay 2 y 2. Y para este costado hay 4 que están afectando los glóbulos blancos. Van a ver que el núcleo se desplaza para alguno de los costados, queda como más amontonado para un lado, porque obviamente está ocupando un espacio dentro del neutrófilo, el hepatosón, y mueve el núcleo y para un costado o queda dividido en dos lados, pero se ve que el núcleo está contra la pared del neutrófilo porque algo lo está ocupando al resto del espacio. El tratamiento para esta enfermedad, por mi parte, lo que prefiero yo es el toltrasuril. El toltrasuril es un medicamento que se da vía oral en forma de comprimidos o puede ser en forma de ahí no me sale la palabra, de suspensión, ¿sí? Puede ser una suspensión o en comprimidos. Yo prefiero el toltrasuril porque no tiene efectos colaterales que pueden aparecer con el otro medicamento. La dosis del toltrasuril es a 14 miligramos por kilo, se da vía oral, 7 días seguidos, ¿sí? Hay un tema con el tema de cuando hacemos, o por ahí puede pasar que ustedes hagan un frotis después del tratamiento y sigan apareciendo los gamontes. Los gamontes son las estructuras que vimos en la diapositiva anterior, que sigan apareciendo estas formas después del tratamiento y van a pensar que o no han hecho bien el tratamiento o algo está pasando, ¿sí? Lo ideal es hacer 30 días después, hacer un frotis control, lo que vendría a ser un frotis control, 30 días después de acabar el tratamiento. ¿Por qué? Porque todavía si ustedes hacen un frotis al día 9 de que han diagnosticado, por ejemplo, han hecho el tratamiento de 7 días, han esperado 2 días y hacen un frotis control, todavía pueden aparecer estos gamontes en sangre, tardan un tiempo en desaparecer, por lo tanto, el frotis control debería hacerse a 30 días del último día que hagan el tratamiento con el toltrasuril. Es un producto tal vez un poquito caro, pero bueno, hay que encontrarle la vuelta para que lo hagan. La otra opción de tratamiento es con el dipropionato de midocarb. El dipropionato de midocarb es un inyectable, se utiliza en forma de inyectable, que se utiliza subcutáneo o intramuscular a 6 miligramos kilo, se hace cada 14 días, que sería cada 2 semanas, hasta la desaparición de los gamotes en sangre. O sea que se tiene que seguir haciendo esta inyección cada 2 semanas hasta que desaparezcan los gamotes. Yo no lo prefiero tanto, pero hay en ocasiones que lo tengo que utilizar. Una, porque duele bastante, la inyección duele mucho cuando se lo utiliza intramuscular. Puede producir neuritis también si justo por ahí pasó un nervio. Duele mucho, se puede llegar a producir algún absceso también. Y además tiene algunos efectos colaterales, que son efectos colinérgicos, puede haber salivación, puede haber aumento de la salivación, se pueden producir vómitos,
por ahí pueden producirse también dificultad para respirar o algo por el estilo, porque se aumentan todas las secreciones del cuerpo. Y yo por eso tal vez prefiero el Doldasuril al Imidocar. Pero hay en ocasiones que sí lo he tenido que utilizar. Y al momento de la utilización del inyectable, 30 minutos antes tienen que aplicar la atropina. La atropina les va a prevenir que aparezcan todos estos signos colaterales. La aplican 30 minutos antes de aplicar el Imidocar. Y después de aplicar el Imidocar, por lo general también se recomienda que el perro lo tengan observado entre 3 a 4 horas en la veterinaria, monitoreándolo, que no pase nada, que no le baje la frecuencia cardíaca o algo. Entonces, durante ese tiempo deberías tener algún control después de la aplicación del Imidocar. Por eso, digamos, por todas estas cosas, yo prefiero el Toltazuril, pero hay en ocasiones que sí he tenido que utilizar el Imidocar. Hay una cuestión con el tema de la cura de esta patología. Todavía no se sabe muy bien si realmente hay alguna cura parasitológica. ¿Qué quiere decir? Que con el tratamiento que hagamos desaparezca totalmente el hepatozón. Si bien, como les digo, hay que seguir controlando y hacerlo un frotis control después de pasar un tiempo, hay veces que los siguen apareciendo, tal vez hacen un nuevo tratamiento y después sigue apareciendo, entonces a veces no se sabe si realmente hay una cura parasitológica. Lo que sí hay una cura clínica, en el sentido de que ustedes van a utilizar cualquiera de estos dos estas dos opciones de tratamiento, el animal va a tener alguna mejoría. Pero lo que no se sabe muy bien es si realmente hay una cura parasitológica, una cura en la que se produzca la desaparición, digamos, del hepatozón y no vuelva a aparecer más. Por ahí, como le digo, afectan muchos órganos y en esos órganos se forman esos merontes que capaz que siguen presentes después del tratamiento y siguen eliminando los merozoitos que después se producen en la monte y después terminan en la sangre. Capaz que esos son los que mantienen, por decirlo de alguna forma, presente al hepatozón en el paciente. ¿Sí? Igual andan bastante bien con el tema de estos dos tratamientos y se recuperan. Bueno, este ha sido un poquito más cortito que el otro. Lo que sí le quería hacer ver, por ejemplo, en esta imagen, están los dos. Está el hepatozón de un lado y la mórula de Ehrlichia en ese caso me parece que es un monocito. Como decía, a veces el gamote puede aparecer en el neutrófilo o en el monocito y la Ehrlichia aparece en el monocito. En ese caso están los dos. No hay que olvidarse que pueden aparecer coinfecciones, porque la garrapata puede transmitir muchas enfermedades. Si por ahí tienen un problema de garrapatas, tienen todas estas, pueden tener una, pueden tener dos. Después hay otras enfermedades también que van a quedar todavía un poco pendientes. Después está la babesia, está anaplasma, micoplasma, que todos son hemoparásitos y que pueden afectar al perro a partir de la garrapata. Pero para que no se olviden, el tema de las coinfecciones. Pueden estar los dos parásitos juntos y además complicar mucho más el cuadro de lo que podría ser uno solo. Así que bueno, con eso creo que finalizo. Muy bien, Johnny. Buenísima la presentación y las imágenes. ¿Alguna pregunta? Acá los chicos habían preguntado, yo les he contestado, pero Sí. habían preguntado si había una edad de mayor susceptibilidad para la hepatozoonosis. Puede aparecer mucho en cachorros, por ahí que no tienen un sistema, tal vez un sistema inmune muy firme, muy maduro, puede llegar a aparecer un poquito más, pero puede aparecer en cualquier momento, no hay mucha predisposición con eso. Yo les había dicho que en realidad no, es verdad, no hay una predisposición por edad, sino más que nada podría ser por el tipo de perro, por ejemplo, pelo corto, porque depende más de la garrapata que del perro. O sea, si aquellos perros que pueden juntar más cantidad de garrapata, como pueden ser los perros de pelo corto, los cachorros, porque es más fácil que la garrapata se prenda en la piel fina,
Entonces esos van a estar más predispuestos simplemente, pero porque cargan más cantidad de garrapata, no porque estén más predispuestos a la enfermedad en sí. está bien, sí. Ustedes han escuchado a Johnny que hablaba de gamontes, de merozoitos. Acuérdense que el hepatozón es una familia que pertenece al filum apicomplexa. Por eso es que les sonaba quizás las formas parasitarias dentro Los protozoos. del ciclo, claro, exactamente el hepatozón. En el perro se realizaría la fase de reproducción asexual y Sí, en la garrapata la fase de reproducción sexual del parásito. sí, sí, sí. Un Bien, ¿alguna? recordatorio, les comento que ayer les envié a todos los alumnos la invitación y el link para la clase de enfermedades infecciosas en gatos, la segunda parte donde vamos a tratar los temas de PIF y panleucopenia. Si alguien no ha recibido la invitación, por favor, me lo hacen saber, así los agrego y les mando el link. No sé si Lorna querías comentarle algo más. No, no me acuerdo qué. Me interrumpiste y se me fue. No, no me acuerdo. No, no, nada más. Bueno, que les vuelvo a repetir que vamos a dejar entonces para la siguiente semana lo del cuestionario, así los liberamos y estudien mucho el fin de semana que es largo, que aunque se puedan reunir uno con la familia, van a estar estudiando, así que no se van a poder reunir, pobres. Y bueno, no, nada más. No sé si quedó alguna pregunta, pero más que eso, nada más. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo de las garrapatas. Excelente, Johnny, tu presentación, así que como siempre, nos mantenemos en contacto y nos vemos de nuevo el jueves que viene a las 5 de la tarde. Ok, Saludos a todos. muy bien. Muchas Chao, gracias, Johnny. Realmente, chao. buena ayuda. Para. Esta es la mitad de esta hoja. Sí.